Muy bien, mis hermanos, vamos a continuar entonces con nuestra clase. Les voy a invitar a que puedan acompañarme en su apunte en la página 6. Vamos a considerar lo que tiene que ver con la letra B. Estamos mirando la primera característica que deben tener aquellos que van a ser parte de una iglesia local. Deben ser creyentes. Y lo que hemos hecho en nuestra clase anterior simplemente es tomando la palabra llamados. Hemos tratado de analizar o recordar lo que implica la salvación. Así que santos por su llamamiento tiene que ver con un recordatorio a la iglesia de que la iglesia tiene que entender bien lo que es la salvación. Pero ahora vamos a hablar de manera práctica lo que esto significa cuando hablamos de obediencia al llamamiento, en ese mismo párrafo de la confesión. Este segundo concepto tiene que ver con el entendimiento práctico de la maravillosa doctrina de la salvación en la iglesia local. La Escritura enseña que la salvación es una obra de Dios y que Él es quien obra en el corazón del hombre, llamándole poderosamente de las tinieblas a la luz. Está claro que solo aquellos que han sido salvados por esta gracia deben ser parte de la iglesia local. Sin embargo, ¿cómo es posible saber si eso pasó en la vida de una persona? ¿Qué es lo que se debe esperar visiblemente de una persona que dice creer en el Señor Jesucristo? Debido a que la obra de Dios en el corazón del hombre es invisible para los ojos humanos, el Señor estableció que la fe se haga visible en la vida de los creyentes por medio de su profesión de fe y su conducta. Estas dos evidencias constituyen la aplicación práctica de cómo reconocer a quienes pueden ser parte de la membresía de la iglesia local y quienes no. Así que vamos a mirar ahora de manera práctica cómo la iglesia, cómo nosotros podemos reconocer a aquellos que dicen creer en el Evangelio. ¿Cómo reconocerlos? En primer lugar, hablemos de una profesión de fe. Una profesión de fe es la declaración que una persona hace de lo que cree con respecto a algo. La salvación de una persona puede ser evidenciada en lo que una persona entiende con respecto a su pecado, el sacrificio de Cristo y la justificación por la fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír a Cristo y el mensaje que habla de Él. Y esto solo puede ser encontrado en la palabra de Dios. Por esta razón, la salvación no es producto de haber escuchado la predicación de alguien sobre la Biblia por mucho tiempo, sino por oír el mensaje verdadero del Evangelio. Cuando alguien dice que cree, es importante que pueda definir qué es lo que cree. Si alguien no puede hacer una declaración bíblicamente correcta de quién es Jesús y de lo que significa ser salvo, no debemos suponer su salvación. Su base bíblica. En el Nuevo Testamento encontramos confesiones de fe que la Iglesia de Cristo enseñó y proclamó. La fe verdadera nunca fue ni será un asunto de ambigüedad o subjetividad. La fe bíblica está enfocada en premisas concretas. En la iglesia primitiva, estas formulaciones doctrinales debían ser creídas y confesadas por los creyentes como una muestra de su fe e incluso como un requisito para el bautismo. Romanos 1, 8b al 10 dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El apóstol Pablo está sintetizando la fe que era predicada por los apóstoles por medio de la confesión: Jesús es el Señor y Dios le levantó de los muertos. Aquellos que decían ser creyentes debían tener un concepto correcto de quién era Cristo, debían creer en su deidad y proclamar su resurrección como algo sobrenatural. También podemos ver que la norma apostólica para reconocer a los falsos hermanos y a los falsos maestros era su profesión de fe. Mira lo que dice 2 de Juan 7 al 11.
Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. El apóstol Juan tuvo que combatir con la falsa enseñanza de ciertos hombres que por aceptar la enseñanza griega de que la carne era mala, comenzaron a decir que Jesús no había venido en carne, sino que Él tenía una especie de carne celestial o apariencia humana. Estos falsos maestros estaban negando la verdad y por lo tanto el apóstol manda que no se les reciba ni los consideren sus hermanos. Piensen en esto, hermanos, antes de poder avanzar y mirar su aplicación práctica. Piensen conmigo de la siguiente manera. ¿Puedes tú ver la obra de Dios en mi corazón? ¿La puedes ver? Es una pregunta con trampa. ¿La puedes ver? Alguien podría decir, no, por supuesto que no. Nadie puede ver el corazón de las personas hablando de la parte espiritual. No puedo ver lo que hay en tu corazón, eso es algo correcto. Pero tengo que afirmar al mismo tiempo, pero sí puedo ver lo que hay en tu corazón. ¿A través de qué? Las obras, lo que digo, ¿sí o no? El Señor Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una boca habla algo, ¿qué es lo que está mostrando? Lo que está en su corazón. Por lo tanto, es cierto que nadie puede ver el corazón, pero es cierto también que el corazón sí se puede ver a través de las obras y a través de las palabras. Eso es precisamente de lo que estamos hablando aquí. ¿Cómo reconocer si alguien es salvo si la obra de la salvación es algo que Dios obró en su corazón? Respuesta, a través de sus palabras y a través de sus obras. Ahora estamos hablando de sus palabras. Cuando hablamos de las palabras, es importante entender que lo que una persona ha vivido en el corazón cuando verdaderamente ha sido salvada, son palabras o es un entendimiento correcto del Evangelio. Hermanos, no estoy diciendo que toda persona que diga ser creyente tenga que hablar de manera maravillosa y con todos los términos y explicar todos los misterios y hablarte de la doctrina de la salvación como alguien que sabe muchísimo. No. Pero hay cosas que tienen que estar claras, ¿sí o no? Como por ejemplo, el hecho de que la salvación es solamente a través de Cristo Jesús, a través de su sacrificio, que su vida perfecta cumplió las demandas que Dios pedía de mí, que a través de la fe, esos méritos que Cristo obtuvo, me fueron puestos e imputados a mí solo por la fe, que mis obras no tuvieron nada que ver en mi salvación. Todas esas cosas son cosas que tienen que estar claras en la mente de alguien que confiesa ser salvo. Quizás no las palabras técnicas, quizás no los detalles, quizás no cosas muy profundas, pero sí claras. ¿Te acuerdas del ciego? Una cosa sé, antes yo era ciego y ahora puedo ver. Ese hombre estaba clarito, no sabía nada de oftalmología, ni sabía nada de ciencias generales, ni sabía nada del barro, ni sabía las propiedades curativas del barro. Él solo sabía algo. Sabía lo que era y sabía lo que ahora era. Y eso es lo mismo que pasa con un creyente. Un creyente quizás no pueda profundizar en todos los misterios que tiene la salvación, por lo menos al principio, y decir, mira, yo lo único que sé es que el Señor me salvó. Me salvó porque yo me di cuenta de mi situación de pecado y también entendí que Él ofrecía perdón a todo aquel que se arrepentía y yo corrí a Él. Y yo le creo. Si Él dice que Él perdona,
entonces Él me ha perdonado. ¿Ves? No hay mucha profundidad, pero hay una claridad necesaria en los aspectos importantes del Evangelio. Por la boca uno sabe lo que hay en el corazón. Por eso cuando una persona entra a la iglesia y está deseosa de ser parte de la iglesia, uno tiene que pasar tiempo con esa persona, sentarla y tratar de ver qué es lo que hay en su corazón, no como una sospecha, sino como el hecho de tratar de conocer si realmente el Señor le ha salvado. Y de eso vamos a hablar ahora en su aplicación práctica, pero este es el principio. ¿Puedes ver el corazón de los hombres? No, sí. ¿Y cómo lo ves? Por lo que dicen y por sus obras. Finalmente analizaremos cómo debería aplicarse esto en la iglesia local. Debemos empezar diciendo que es necesario saber la profesión de fe de cada una de las personas de la iglesia, mucho más de aquellos que quieren ser miembros. El otorgarle la membresía a una persona y aún el tener que retirársela depende de su profesión de fe. Número 1, ¿qué es lo que deberíamos esperar de una profesión de fe? Se debe esperar una declaración bíblica y concreta de lo que ellos creen con respecto a su condición delante de Dios. En esta declaración debe haber claridad sobre la culpa y la condenación que acarreábamos por causa del pecado. También el carácter justo de Dios y la obra de Cristo en la cruz. Definitivamente no debería tenerse una expectativa muy elevada del uso de términos teológicos en cada uno de los casos. Sin embargo, lo que sí debería esperarse en todos los casos es que haya claridad sobre cómo un Dios justo puede perdonar a un hombre pecador. Esa es la importancia de que en una iglesia se predique el Evangelio de una manera profunda y bíblica. Términos como justificación, redención e intercambio deberían estar en los labios de todo creyente. Nota, no meternos en términos teológicos muy sofisticados, pero sí debería haber claridad en esta pregunta. ¿Cómo puede un Dios santo perdonar a hombres pecadores como nosotros? Si esa persona no puede responder esa pregunta, entonces esa persona necesita ser enseñada en el Evangelio y no considerada como un creyente todavía. Yo te lo pregunto a ti, ¿cómo puede un Dios santo perdonar a personas pecadoras como nosotros? ¿Cuál es la respuesta? A través de Cristo Jesús, a través de un glorioso intercambio en el que el justo tomó los pecados de los pecadores para que los pecadores tomáramos la justicia del justo. Esa es la salvación. Y cuando uno entiende eso, o puede explicar eso, entonces puede profesar de una manera apropiada la salvación. Hermanos, a veces hay personas que no pueden explicar muchas cosas, y por eso lo que yo voy a motivarles es que cuando alguien no puede explicar muy bien ciertas cosas en su profesión, sea discipulada y sea enseñada para que tenga mayor claridad sobre el Evangelio. Estas preguntas o esto que estamos hablando no es para desechar a las personas, sino para poder saber su verdadera condición. ¿Sabes cuál es el terror más grande que yo tengo como pastor? Que el día del juicio final, mientras yo esté caminando directo hacia mi Señor, alguien venga a interrumpirme en ese camino y me diga: pastor, tiene que haber una confusión aquí, porque yo no estoy en esta lista. A mí me están llamando a rendir cuentas por mi pecado y me voy a ir al infierno. Usted me discipuló, usted predicó todos los domingos mientras yo estaba sentado ahí. En muchas ocasiones usted me trató como un cristiano y hablábamos de igual a igual. ¿Qué fue lo que pasó? El terror más grande que pudiéramos tener es que alguien se pierda sentado en las sillas de nuestra iglesia escuchando el Evangelio todos los domingos. Es
por eso que escuchar la profesión de fe de las personas es tan importante, porque te permite ver lo que no puedes ver con tus ojos carnales, te permite ver su alma y te permite entender dónde están. Y hay algunos que no están en la fe, aunque estén en la iglesia. Por eso es importante, y por eso esta parte quizás pudiera ayudar de manera práctica. Segunda pregunta: ¿cómo saber lo que una persona profesa? ¿Cómo saberlo? La profesión de fe de una persona debería ser motivo de gran solemnidad en una iglesia local. Por esta razón, es muy recomendable que el hablar sobre lo que una persona crea se lleve a cabo de una manera formal e intencional. Al abordar el tema, las preguntas directas llevan a cabo de una manera un papel muy importante. A continuación, analizaremos algunos de los que pudieran ser útiles al respecto. En primer lugar, podrías preguntar: ¿por qué crees que eres salvo? Algunos suelen responder esta pregunta de manera subjetiva y emocional, apelando a una experiencia o momento en vez de a una verdad de la que fueron convencidos por la palabra de Dios para siempre. Es que yo sentí, yo estaba en mi cuarto y yo comencé a sentir como una paz, y entonces yo sé que Dios me salvó. Pero ¿por qué sentiste esa paz? Si no hay manera de explicar, y si no hay verdades objetivas, bíblicas detrás de eso, entonces tenemos el derecho de tener que cuestionar. Había un amado hermano en la iglesia que me decía que el Señor lo había salvado en un concierto de rock cristiano. Y él me decía que durante una de las canciones, él sintió algo en su alma, y me río porque él mismo se ríe ahora mismo de eso, pero él había sentido algo en su alma, y que entonces él sabía que a partir de ese momento Dios lo salvó. Pero no había una razón objetiva. No es: en ese momento fui contrito y entendí esta verdad, o entendí lo que Dios había dicho, o por último estaba solo caminando por la calle y de pronto me acordé lo que había escuchado. El papá de él es pastor. Había escuchado los labios de mi papá muchas veces, lo escuché y de pronto el Señor trajo convicción a mi alma. Eso yo lo puedo ver. Pero sentir una paz o un fuego o una tranquilidad en tu cuarto una noche, eso es muy subjetivo para que tu eternidad dependa de eso. Y es mejor cuestionar. Segunda pregunta que pudiera ser útil. Tú podrías preguntarle a alguien: ¿qué necesita alguien para ser salvo? La salvación no solo consiste en definir correctamente la obra de Cristo, sino en creerla. Hay personas que por causa del tiempo que tienen en la iglesia, tienen un lenguaje evangélico muy desarrollado. Su participación en las actividades semanales de la iglesia los ha llevado a tener una mente adiestrada en todos los detalles históricos del sacrificio de Cristo. Son capaces de predicarles a otros y testificar sobre el maravilloso plan de Dios. Sin embargo, por su vida y la evidencia de sus obras, es claro que su conocimiento es simplemente superficial y que pueden recitar con sus labios algo que realmente su corazón no cree. ¿Cuántas personas tendremos así? Capaces de poder decirnos perfectamente la doctrina. No, pastor, es que yo estoy clarito en este tema, yo sé que hay que hacer esto, que lo que el Señor dice es que esto, Cristo murió así y su sacrificio fue por su pueblo, y podemos hasta discutir cosas teológicas, y esa persona realmente no creerlo. La salvación tiene que ver, sí, con lo que sabes, por supuesto, pero más que con lo que sabes, es creer eso que sabes. Mis hijos, y seguramente los hijos de todos los pastores y los hermanos que estamos creciendo, nuestros hijos en círculos reformados, nuestros hijos saben doctrina. Y siempre les digo, cuando hablo con Jorgito Esteban y él me hace preguntas profundas: papá, pero ¿qué hay que hacer para ser salvo? Me dice: ya sé que hay que creer, pero ¿qué significa eso? Y después de darle toda una explicación ilustrada, me dice: papá, qué bueno que el Señor a ti te ha salvado, pero a mí todavía no me ha salvado. Él habla calvinísticamente. Y yo lo he tenido que mirar a los ojos muchas veces y decirle: si tú no eres salvo es porque no quieres, porque tú no quieres arrepentirte y no quieres creer.
Él puede repetir de memoria la doctrina, hasta que él no se apropie con toda su alma de esa verdad, él no va a ser salvo. Y a veces nosotros confundimos conocimiento con salvación. No es el conocimiento. Hay personas que saben cosas, pero no las creen. Hay personas que saben dónde queda el agua de vida, pero no la han bebido todavía. En tercer lugar, otra pregunta que pudiera ser útil es: ¿desde cuándo conoces al Señor Jesús como tu Salvador? Algunas personas, basadas en su costumbre familiar, dicen: oh, desde siempre. O ellos dicen: nací siendo cristiano. Esta respuesta evidencia un desconocimiento profundo del Señor, pues nadie nace siendo cristiano. Este tipo de personas caminan por un sendero muy peligroso porque su costumbre, junto a su entendimiento superficial del Evangelio, los lleva a perder todo tipo de temor o preocupación por su alma. Todo esto se debe a que la costumbre anestesia la conciencia de los hombres. Esto es lo que nosotros podemos mirar con respecto a esta primera parte. Vuelvo a preguntar: ¿es posible ver el corazón de los hombres? No y sí. Y cuando digo sí, ¿a qué me refiero? Lo puedes ver a través de sus palabras. Y a eso nos hemos referido a través de profesar la fe. Pero interesantemente, tal como la confesión lo refleja, es lo que creemos que la Biblia enseña. No solamente se nos manda a tener que escuchar la profesión de fe, sino también a tener que ver el fruto de la vida de las personas. Y eso es parte de lo que también nos ayuda a reconocer a un verdadero cristiano. Eso me lleva entonces a considerar una conducta que manifiesta su fe. Explicación: una persona que profesa creer debe tener una conducta que adorne lo que dice con sus labios. Un creyente verdadero tiene una fe que se evidencia a las personas, de manera que otros pueden reconocer la obra del Espíritu Santo en su vida al ver sus frutos. La fe salvífica no es invisible, siempre trae frutos con ella. Aunque somos salvos por la sola fe, la fe nunca viene sola. Trae frutos que atestiguan su veracidad. ¿Escuchaste eso? Aunque somos salvos por la sola fe, la fe nunca viene sola. ¿Sí? Su base bíblica. Esta verdad es ilustrada en la vida de la iglesia primitiva. Mira lo que dice Hechos 2, 37 al 42, donde podemos ver un ejemplo de cómo la fe verdadera trae como consecuencia una evidencia que la atestigua de su veracidad. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en sus oraciones. Aquí está el apóstol Pedro predicando justo después de la manifestación sobrenatural que vino como consecuencia del cumplimiento de la promesa de la venida del Espíritu Santo. Pedro está predicando el Evangelio a una gran multitud. El llamado es a que se arrepientan y crean en el Señor Jesús. Es tan grande la obra del Espíritu en el corazón de estos hombres que el texto nos cuenta que ellos le rogaron a Pedro que los condujera a Cristo. La expresión ¿qué haremos? Manifiesta su profunda convicción de pecado. Estos hombres, los cuales recibieron la palabra, fueron bautizados y se iban añadiendo a la iglesia. Sin embargo, el versículo 42 nos permite ver la vida de estos hombres como creyentes o que creyeron. Ellos perseveraban, sus vidas manifestaban
que lo que había pasado en Jerusalén esos días no era producto de nada más que de la verdadera convicción de pecado a la que el Espíritu les había conducido y de la fe que había puesto en el Señor Jesucristo. Así que noten esta verdad tan conectada en este texto. Vemos a Pedro predicando: crean, arrepiéntanse. Estos hombres se arrepintieron. La pregunta es: ¿y cómo sabemos que se arrepintieron? Según el texto, ¿por qué sabemos que se arrepintieron? Porque primero recibieron la palabra, fueron bautizados, fueron añadidos a la iglesia, y luego dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, el creer tiene una manifestación visible muy evidente. Pedro dice: crean, arrepiéntanse. Y la forma de mostrar que se habían creído y arrepentido era bautizándose y perseverando juntos como una iglesia. Por lo tanto, no hay una desconexión entre la idea de decir que uno cree y la vida que uno tiene que manifestar por lo que está diciendo. Mira otra razón por la que podemos mirar esto. Esta verdad es enseñada en las palabras del Señor. Lo que nuestro Señor Jesús dice en la parábola del sembrador con respecto a este asunto es muy importante. Al hacer la explicación de lo que significaba la parte de la semilla que cayó en pedregales, no en pedregales por aquí cerca, Él dice, Marcos 4, dice al 17, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. A pesar de que muchos tratan de defender el hecho de que si alguien levanta su mano en una campaña o predicación o se bautiza, estas son pruebas indubitables de su salvación, bíblicamente la única evidencia verdadera de la conversión de una persona es la perseverancia. No hay ninguna otra manifestación por la cual podamos llegar a la conclusión de que alguien ha creído. Es muy importante la explicación que el Señor nos da, porque es evidente que los que cayeron en pedregales no eran la buena semilla. Sin embargo, en la ilustración del Señor nos dice que la semilla brotó. Este brote superficial es lo que provoca confusión para muchas personas. Alguien dice, pero ella estuvo con nosotros muchos años. Otro dice, pero él amaba a Cristo más que cualquiera de nosotros. Estas son frases comunes cuando uno escucha el asombro de toda una iglesia que simplemente ve partir a personas que tuvieron muchos años entre ellos profesando su fe en Cristo, pero que ahora ya no proclaman su fe. La conducta perseverante del que dice creer es la evidencia de su fe. Noten que es interesante esto. La semilla que cayó en los pedregales brotó. Es decir, hubo una plantita. Pero dice el Señor que cuando salió el sol, como no tenía las raíces, simplemente se secó y murió. Y dice, estos son los que escuchan la palabra con alegría y con emoción, pero que cuando vienen los conflictos, simplemente se pierden. ¿Qué significa eso? ¿Que perdieron la salvación? ¿Significa que gente que creyó pero después dejó de creer? En un sentido podríamos decir sí, pero creyó de una manera superficial, porque los que verdaderamente creen van a perseverar y dar mucho fruto al final. Pero este tipo de semilla, que fue una semilla temporal, manifiesta que no era verdaderamente la buena semilla. Por lo tanto, en la iglesia tenemos que saber que esta verdad es clara a través de la perseverancia. Puede ser que muchos tengamos muchos años en la fe tratando de avanzar y ser fieles en lo que hacemos, pero si nosotros simplemente pensamos, no, yo debo ser salvo por esto y por esto, y nos olvidamos de la perseverancia, es triste ver cómo muchos, a pesar de haber estado entre nosotros, después simplemente ya no están. Y no me refiero simplemente a la iglesia,
sino que me refiero al hecho de la fe cristiana. Perdón, solo es una acotación. Dijiste que era la buena semilla. Sí. No la buena tierra. No era la buena tierra. La semilla era la misma. La semilla es la misma, exactamente. Perdón por eso. La semilla es exactamente la misma. No era la buena tierra. La tierra de pedregales donde florece rápido, pero simplemente no se mantuvo por causa de eso. Ahora, esta verdad también es manifestada en la enseñanza apostólica. Aunque los apóstoles enseñaron ampliamente sobre este tema, no hay duda de que los escritos de Pablo y de Juan nos dan mucha claridad sobre esto. Con respecto a Pablo, hemos revisado ya en otros lugares el énfasis con el que él enseña la importancia de vivir una nueva vida y lo expresa en forma de un requerimiento para los creyentes en Efesios 4, Colosenses 3. Por su lado, el apóstol Juan lo hace de una manera muy práctica en su primera carta. Toda esta carta está llena de exhortaciones de lo que significa ser un verdadero creyente. Por ejemplo, un creyente no vive en pecado, primera de Juan 2, 4 al 6. No proclama falsa doctrina, primera de Juan 4, del 1 al 3. Y debe amar a su hermano, primera de Juan 4, 20. El apóstol también dice que una de las marcas de un verdadero creyente es que permanece. Miren primera de Juan 2, 19 que está aquí. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermanos, esto es más que simplemente salir de la membresía de una iglesia. Esto tiene que ver con negar la fe cristiana. Tiene que ver con el hecho de alguien que, estando con nosotros, proclamaba a Cristo, vivía el Evangelio y de pronto simplemente vive de una manera como si nunca hubiera creído el Evangelio. Quizá en tu vida tú conoces muchas personas así, yo conozco muchas personas así que traen dolor al alma. Pensar que un día estaban buscando al Señor y tratando de perseverar y después simplemente vivieron como si nunca lo hubieran conocido. Y esa es una manifestación muy triste de gente que no era salva y que aunque profesaba de alguna manera su salvación, la falta de perseverancia reveló que no eran verdaderos creyentes. Hablemos de la aplicación práctica de esto antes de cerrar esta clase que llevamos ahora. ¿Cuál es la aplicación práctica de este principio que tiene que ver con la profesión de la fe? La práctica o el hecho de vivir en una forma correcta y condescendiente consistente con la fe. Una iglesia debe recibir en su membresía personas que no solo digan creer, sino que lo manifiesten a través de su conducta. En la práctica, esto sugiere ciertos principios importantes. Por ejemplo, en primer lugar, conocer la conducta de una persona requiere tiempo. Si la práctica bíblica nos demanda que una persona debe ser evaluada en base a sus obras, entonces el tiempo es un aliado fundamental en la aceptación que la iglesia haga de una persona en su membresía. El tiempo revela lo que hay en el corazón de las personas, sus actitudes y su perseverancia. Por esa razón, no debería ser menospreciado. Muchas veces se imponen las manos con ligereza, utilizando esa expresión, en la iglesia de Cristo, aceptando personas para el bautismo o la membresía, incluso para el liderazgo, que no han sido probadas o conocidas lo suficiente. El tiempo es un factor necesario, útil y muy eficaz. Si alguien no está dispuesto a esperar mientras la iglesia lo reconoce, entonces no está dispuesto a ser miembro de la iglesia. Hace muchos años atrás, hace muchos años, una persona me dijo, pastor, yo quiero ser bautizado. Y yo le dije, bueno, vamos a esperar un tiempo. Él había estado fuera de la iglesia mucho tiempo y estaba volviendo. Y me dijo, ¿qué? O sea, que no me va a bautizar. Le dije, no todavía. Es necesario el tiempo. No me va a bautizar.
Dije, no, todavía no. Se fue. Y entonces, ante la vista de gente inmadura, podría ser: pastor, pero usted hizo que esa gente se vaya. Si alguien no está dispuesto a hacer los principios bíblicos aplicados a su vida, no es alguien que nosotros queremos que esté en la iglesia. Porque alguien, para ser bautizado por un asunto emocional, o simplemente por un asunto de yo quiero, porque ahora, hace años también, en nuestra iglesia en Santo Domingo, hubo una persona, familiar de un hermano en la iglesia, que vino. Era el primer culto en el que estaba, culto de oración. Se paró y entonces estábamos saludándolo: hermano, qué gusto, ¿cómo te llamas? Y entonces, bueno, dio su nombre y dijo: yo quiero ser bautizado, yo quiero ser miembro de esta iglesia. Así, pero con una alegría. Y todos nos gozamos en eso. 3 semanas después se llamaba. Ya no estaba más, ya no vino, vivió en rebeldía. Y simplemente uno se pone a pensar: ¿qué pasaría si el estándar que nosotros utilizamos para el bautismo es el compromiso familiar? ¿Has tenido alguna vez la presión de que padres quieren que bautices a sus hijos y tú estás en la presión de tener que decir: pero necesitamos tiempo para probar que tus hijos son cristianos, pero no quieres ofender a los padres, y entonces estás en eso? ¿O tristemente has cedido ante las presiones y los compromisos familiares? Hay personas que tienen un estándar muy bajo para reconocer a los creyentes, y simplemente con que alguien diga: yo quiero ser bautizado, lo bautizan. No, el tiempo es un asunto importantísimo, porque para recibir en la membresía y para bautizar a las personas se necesita probar su profesión, pero también su conducta. Y para la conducta es necesario el tiempo. No estoy hablando de eternidades, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? No, yo estoy esperando para mi bautizo. Llevo 9 años, pero me dijo el pastor que ya quizá en 2 años más podía. No estamos hablando de eso, ¿verdad? Pero sí estamos hablando de un tiempo prudencial. Algunas iglesias que conozco, y nosotros lo hemos hecho también, para que alguien empiece el proceso de membresía, lo primero que hace es por lo menos congregarse 6 meses con nosotros. Y después de estar 6 meses, entonces comienza el proceso. Un proceso que dura otros 6 meses. En 1 año podemos conocer un poco más de esa persona. Y hasta que finalmente es aceptado, es casi 1 año y medio. Uno se pone a pensar: pero es muchísimo. Realmente no es tanto. Pero es necesario. Es necesario. Y no hay un tiempo establecido. Lo único que uno debería saber: alguien podría preguntar: pastor, ¿y cuál es el tiempo recomendado? El tiempo recomendado es hasta que tengas la evidencia de que es un verdadero creyente. Y a veces puede ser menos tiempo, a veces puede ser más tiempo. Pero es importante ser intencional en esto, porque también si tú dices: ya, a ver, yo te voy a bautizar. Sí, pastor, yo quiero ser bautizado. Y dices: sí, pero es que no he visto tus obras, o no he visto el fruto de tu conversión, o la iglesia no lo ha visto. Pero hay una iglesia que no está dispuesta a ver, a conocer, a interesarse, y hay un pastor que no está dispuesto a interesarse. Entonces quien está pecando es la iglesia, y está pecando ese pastor. Y eso es lo que tiene que ser tratado con mucho cuidado. En segundo lugar, otra forma de aplicación práctica es que el fruto del Espíritu es más que simplemente tener una vida tranquila. La iglesia debe ser siempre consciente de que no todos los cambios externos que una persona tiene son necesariamente una prueba de su fe. La Biblia advierte de aquellos que fueron librados de la contaminación del mundo, pero que sin embargo no eran creyentes. Cuando las personas vienen a la iglesia y escuchan la palabra de Dios de manera constante, es inevitable el efecto que eso tendrá sobre sus vidas. Sin embargo, esos cambios no son necesariamente lo mismo que haber sido transformado por la gracia de Dios. Por eso, es muy importante que una iglesia tenga en claro qué es lo que están buscando en la conducta de una persona que les pueda servir como una evidencia de su conversión. Con respecto a las obras y la conducta externa, tenemos un patrón que debemos considerar. El Señor se refirió a ciertas obras externas que eran hechas por personas que nunca fueron salvas. En tu nombre hicimos esto, sacamos demonios. ¿Se acuerdan? Eso es Mateo 7. Lejos de ser una evidencia de su conversión, estas obras de Mateo 7 confunden a estos hombres, haciéndoles pensar de que por hacer algo, incluso cosas espirituales,
estaban en comunión con el Señor. Sin embargo, el Señor declara que Él nunca los conoció. Por otro lado, el apóstol Pablo identifica el fruto del Espíritu, que es el resultado de la obra del Espíritu en nuestra vida. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Este fruto, lejos de ser simplemente obras externas, tiene que ver con el corazón. Un no creyente puede tener un matrimonio, pero solo un creyente puede amar sacrificialmente a su esposa con el amor que viene del Señor. Un no creyente puede ser positivo con respecto a las cosas malas que vive, pero solo un creyente puede sentir gozo en medio de esa circunstancia. Un no creyente puede congregarse fielmente en una iglesia, pero solo un creyente puede amar a Cristo. La iglesia debe orar fielmente mientras evalúan a una persona con respecto a su fe, pidiendo que el Señor les dé de su paz y su dirección con respecto a esa persona. El veredicto de la iglesia es muy importante, Mateo 16, 19, y por eso es necesario evaluar formalmente la vida de una persona. Así que aquí hay simplemente un contraste importante. Cuando uno habla de fruto, es necesario ver fruto en la vida de las personas. La pregunta que tengo que hacer es, ¿y cuál es el fruto que tenemos que esperar para ver? Y entonces alguien dice, bueno, ese fruto, pastor, es congregarse, a servir, todo eso está bien. Pero quiero que pienses, los de Mateo 7 eran personas que estaban sirviendo, congregándose, quizás líderes espirituales, y en aquel día el Señor dice, yo nunca los conocí. Pero hay otro tipo de fruto que la Biblia habla y que nos ayuda a mirar quizás con un poco más de claridad, y es lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu en la vida de un verdadero creyente. El fruto del Espíritu es algo que el Señor va tallando en el alma de los creyentes, de manera que los transforma para poder hacerlos a la imagen de Cristo. Y a mí me gusta ilustrar esto de esta manera. Si tú vas a la casa de un escultor o de alguien de esos que tallan en madera o en diferentes rocas, y de pronto tú entras y te dicen, no, es que el escultor está trabajando en la obra, y tú llegas y lo que ves es una cara medio formada, pero no ves polvo en el piso, no ves herramientas, no ves nada. Tú dices, no, él no está trabajando en eso. Pero cuando tú llegas a esa misma casa y encuentras una obra que está tratando de tallar la cara de un león, pero todavía ni siquiera tiene forma, pero tú ves las herramientas, ves el polvo en el piso y ves los pedacitos de piedra o de madera en el piso, tú puedes decir, aunque no está terminada, aquí está la mano del maestro. ¿Sí o no? Y eso es precisamente lo que nosotros tenemos que tratar de ver en la vida de los creyentes. No obras terminadas, no hombres perfectos, de ninguna manera, ni tú ni yo lo somos. Pero sí esculturas que están siendo conformadas y que aunque todavía no se parecen tanto, la forma que están tratando de tomar es la forma de Cristo. Si fueran un pedazo de roca sin forma, ahora comienzan a ver un precioso rostro en medio de esa roca que comienza a ser dibujado con fuerza, con dolor, con tristeza, con pruebas, con alegrías, con éxito, con todas las circunstancias que tiene la vida. Y cuando tú encuentras eso, puedes decir, no es una obra perfecta, no está terminada, pero aquí está la obra de Dios. En todo creyente verdadero hay una obra que se está haciendo y que empezó el día que fuimos salvos. Y si esa obra no está, entonces la salvación no está. Pero si esa obra empezó, entonces el Señor la terminará en aquel día. En tercer lugar y último, solo Dios conoce a los verdaderamente suyos. La iglesia solo evalúa los que dicen serlo. Aunque la iglesia debe ser diligente en evaluar la vida de todos aquellos que anhelan ser parte de la membresía, sabemos que el trabajo que se nos encargó tiene sus limitaciones, pues solo Dios conoce a los suyos. La iglesia debe evaluar que la vida de aquellos que dicen creer no se contradiga con su vida. Es decir, debemos creer que
todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de los tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Por causa de esta limitación es que Dios estableció la disciplina en la iglesia. Déjame cerrar esta clase diciendo 2 o 3 cosas importantes aquí. Hay un error bien común que uno puede que uno puede cometer tratando de hacer las cosas bien. ¿Y cuál es ese error? Cuando tú tratas de subir los estándares a un nivel que la Biblia no los levanta. Hace unos años estuvimos en una reunión de miembros donde estábamos considerando a una jovencita para que pudiera ser miembro de nuestra iglesia. Y hermanos muy amados y muy bien intencionados dijeron: sí, pastor, pero es que nosotros vemos que ella se pone triste muy a menudo y como que se deprime. Y entonces pareciera que ella realmente no conoce al Señor. Y entonces yo los miré y les dije: ese no es uno de los estándares que el Señor nos da en su palabra. El hecho de que alguien se deprima o esté triste o luche no significa que no sea un verdadero creyente. Tenemos que evaluarlo a la luz de lo que la Biblia dice que es un verdadero creyente. A veces los hermanos fieles, cuando entienden esta responsabilidad que la iglesia tiene, levantan estándares que son superiores a los de la palabra de Dios para tratar de cuidar que los que tengamos en la iglesia sean solamente salvos. Hermanos, eso fue exactamente lo que hicieron los fariseos, quizás ellos con una mala intención, pero al final la meta era la misma. Aquí está el estándar de Dios, nosotros vamos a levantarlo un poquito más para que los hombres no se acerquen a quebrantarlo. Por ejemplo, en el día de reposo, que no tenían que quebrantarlo, aumentaron leyes para que ni siquiera se acerquen a los límites de Dios. Dicen: no trabajarás, ya. Entonces, para que no trabajen, vamos a hacer esto. Vamos a poner todo este tipo de leyes, vamos a decir que tienen que contar los pasos que hacen de su casa hasta la sinagoga para poder saber cuántos son, y solo esos pueden dar, porque después de eso sería trabajar. Que no lleven peso a la sinagoga como llaves o carteras, porque eso sería trabajar. De hecho, hasta tapan los espejos en el día de reposo para que cuando vaya uno y se mire, no vaya a ser que encuentre una cana y quiera arrancársela y trabaje en el día de reposo. Son cosas que pudieran ser muy complejas, pero eso es lo que ellos hicieron. Y la pregunta es: ¿y para qué lo hicieron? Lo hicieron para tratar de proteger las leyes de Dios. Y a veces nosotros tratamos de proteger los estándares de Dios poniendo estándares mayores. No, para poder estar aquí tiene que tener 5 años de matrimonio y su esposo tiene que manifestar que realmente es una buena mujer, y para poder ser salvo aquí tiene que tener por lo menos 20 años de edad, y si no, no. Son estándares humanos que no están en la Biblia, y que aunque pudieran obedecer a un buen propósito de tratar de cuidar los estándares de Dios, no necesitamos cuidarlos, necesitamos cumplirlos. Y cuando nosotros fracasamos en eso, no intencionalmente, sino que por alguna razón un inconverso entra en los miembros de la iglesia, la disciplina eclesiástica es lo que nos mantiene en un correcto ejercicio, en el cual cuando alguien ha dicho ser creyente y nosotros hemos aceptado su profesión de fe y lo hemos metido en el cuerpo de la iglesia, pero luego esa persona comienza a vivir como un no creyente, la disciplina de la iglesia es lo que purifica la iglesia. Y cuando alguien no actúa como creyente dentro de la iglesia después de ser creyente, tiene que vivir el proceso que el Señor estableció. Y si alguien dice ser creyente y la iglesia lo expulsa por no arrepentimiento, la Biblia dice que con el tal ni aún comamos. ¿Por qué? Porque está mancillando el llamamiento supremo que es ser parte de la iglesia. Así que, hermanos, aquí hay un principio bien importante que nosotros necesitamos considerar, y es: no elevemos los estándares por encima de lo que Dios hizo. Cumplamos lo que Dios mandó, y eso requiere tiempo, dedicación, pero también conocimiento. Si la iglesia donde ustedes están no entiende el evangelio bien, entonces lo que van a poner como estándar
es un estándar incorrecto. Pero si la iglesia entiende bien el Evangelio y la iglesia se toma el tiempo para conocer a las personas que quieren ser parte y entonces tratar de ser intencional en ver su profesión y sus obras, entonces la membresía de la iglesia va a ser llevada bíblicamente. Y aunque a veces se filtren algunos hombres que no son cristianos, a través de la disciplina y a través de la excomunión, vamos a poder purificar la iglesia de aquellos que profesando ser cristianos no vivan como tales. Amén. Vamos a terminar aquí nuestra clase, volvemos